Entonces, vamos a ver pruebas bioquímicas. Vamos a ver los fundamentos de estas pruebas bioquímicas. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ok, entonces comenzamos. Entonces, en el metabolismo, pues tenemos que está hecho de rutas metabólicas. Entonces, vamos a definir una ruta metabólica como el conjunto de reacciones secuenciales consecutivas que tienen como finalidad formar un producto determinado. Un ejemplo de una ruta metabólica es la glicólisis, ¿sí? Y entonces, de cada uno de los pasos intermediarios, el producto se llama metabolito, ¿sí? Entonces, la glicólisis, ¿con qué producto comienza? Jocelyn. Empieza con la glucosa, ¿no? ¿Empieza con la glucosa? No. ¿Por qué? Porque la glucosa todavía está afuera como glucosa. Pero cuando entra y se conecta a la ruta metabólica, ahora, ¿cómo se llama el producto? O el metabolito. ¿Sí se acuerdan que lo estuvimos viendo en la primera etapa? La primera etapa es la externa, que está como polisacárido. Los microorganismos excretan enzimas extracelulares para romper ese polisacárido hasta sus partes de monosacáridos o disacáridos y lo introduce mediante pasar por la membrana. ¿Qué sucede en ese paso de glucosa como tal y pasa por la membrana? Hay un cambio. ¿Cómo se llama ese metabolito inicial que entró al citoplasma? Gaby y Jocelyn le dicen por el chat que es glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Entonces, ya no es nada más glucosa, sino que se fosforiló, ¿sí? Cuando pasó por la membrana y ya el primer metabolito sería glucosa 6-fosfato. Y de ahí se echa a andar lo que sería la vía, la ruta metabólica de la glicólisis. ¿Vale? Y entonces la glicólisis ya sabemos que es un proceso anaerobio, ¿sí? Que llega hasta qué producto, hasta qué metabolito. Piruvato. Piruvato, ¿sí? Entonces en el piruvato, pues obviamente ya vimos que puede seguir diferentes rutas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿qué características tienen las rutas metabólicas? Primero, son irreversibles. O sea, van en dirección, sí, de acuerdo a los metabolitos, cómo se van transformando, pero no se pueden regresar por el mismo camino, ¿sí? Entonces, las rutas en los dos sentidos nunca pueden ser iguales, porque si lo fuesen, una de las dos nunca se podría realizar, ¿sí? Imagínense que llega hasta Piruvato y se regresa por el mismo camino, entonces es imposible, ¿no? Es como ir en sentido contrario, como si te metieras al periférico en sentido contrario, pues te vas a chocar con cualquiera que pase, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza otra vía, ¿sí? Para generar, pues otra vez, de piruvato, a partir de piruvato, pues regresarse, a ver si se puede, a glucosa. Que sí se puede si piruvato entra al ciclo de Krebs, va a haber un punto del ciclo de Krebs en donde de uno de esos metabolitos del ciclo de Krebs puede irse a la gluconogénesis para fabricar de nuevo glucosa, ¿sí? Pero no se está regresando, ¿sí? Y entonces, las rutas metabólicas están localizadas en unos compartimentos específicos, lo que permite que se puedan regular estas rutas, ¿sí? Ya hablamos de cómo están los sistemas del operón, y ahí va a haber genes reguladores que van a estar pues, prácticamente regulando las rutas dependiendo
de la concentración que haya, pues del inductor, en este caso el inductor puede ser la glucosa para echarlo a andar, pero ¿qué pasa si se termina la glucosa? Pues prácticamente va a ir inhibiendo, va a ir deteniendo la producción de los demás metabolitos. Entonces, todas las rutas tienen un paso que compromete. Hay una reacción que normalmente al principio de la ruta que es irreversible y desprende mucha energía, ya que tiene que llegar al final. ¿Sí? En estos casos en glicólisis vimos que hay unos pasos en donde produce mucha energía, ¿sí? Y eso sería, pues, cuando se produce el 3-fosfoglicerato y se degrada hasta prácticamente lo que sería el metabolito piruvato, ¿sí? Ahí está desprendiendo, pues, prácticamente energía. Entonces, ese sería un paso que compromete la ruta. Y entonces todas las rutas están reguladas, ¿sí? Con regular el paso limitante es suficiente y no se necesita controlar todas las reacciones de la ruta. ¿Sí? Con un solo paso que regulemos, con eso estamos prácticamente controlando la vía metabólica. Y para cada una de las reacciones o cambios de un metabolito a otro, se tiene una enzima. Una enzima específica para realizar ese cambio. ¿Vale? Y entonces esto a lo que ya vimos, las etapas 1, 2 y 3. La etapa 1, los polímeros están fuera de la célula, ¿sí? Entonces la célula excreta enzimas extracelulares para, pues, prácticamente digerir todos estos polímeros y dejarlos en sus unidades básicas. Por ejemplo, las proteínas, pues son aminoácidos, los polisacáridos pueden ser monosacáridos o disacáridos, los lípidos, en ácidos grasos de cadena más corta y el glicerol. Y todos entran por diferentes rutas hacia, pues, lo que sería una producción de ácido piródico o convertirse totalmente a acetilcoenzima A, ¿sí? Y una vez como acetilcoenzima A entra el ciclo de Krebs, ¿sí? Y ya en el ciclo de Krebs, pues obviamente se reducen las enzimas NAD y las enzimas FAD, las cuales se van, pues, a la membrana donde se encuentra la cadena respiratoria, ¿sí? Y ahí se produce la fosforilación oxidativa para producir ATP. Todo esto es, si estamos hablando directo, sería la vía aeróbica después de acetilcoenzima, ¿sí? Y pues cuando llega piruvato, todo esto sería la vía anaeróbica, y el piruvato aquí se puede ir hacia otras direcciones. Una es a producir ácidos orgánicos y otra sería a producir, por ejemplo, el 2,3-butanediol con un intermediario que sería la acetoína. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, por eso son las etapas 1, 2 y 3. Entonces comenzamos con las pruebas metabólicas para digestión de macromoléculas. Ya vimos que, pues, en una macromolécula, pues, es un polisacárido conocido como almidón. Entonces lo que vamos a poner de manifiesto aquí en esta ruta metabólica es que exista la enzima alfa-amilasa. ¿Qué va a hacer la alfa-amilasa? Pues prácticamente romper los enlaces que están, prácticamente uniendo al polisacárido. En este caso, pues sería una alfa-amilasa que tenemos aquí unos enlaces alfa 1, 6. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, pues obviamente la alfa-amilasa nos va a generar moléculas de glucosa. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo ponemos de manifiesto si está la alfa-amilasa o no? Pues partimos de una gelosa almidón, ¿sí? Obviamente el almidón es el sustrato. Entonces hacemos crecer microorganismos aquí, y una vez que crecieron, pues para ponerlos de manifiesto, le vamos a agregar el yodo en forma de lugol,
¿sí? Y este Lugol lo que va a hacer es que si el almidón no ha sido digerido, pues toma una coloración azul porque se empieza a hacer enlaces entre el yodo y las cadenas del almidón, ¿sí? Cuando está completo. Y entonces se forma un color púrpura o morado oscuro, ¿sí? Diciéndonos que todavía el almidón está intacto, no hay producción de almidasa. Sin embargo, cuando se degrada el almidón hasta glucosa, entonces si agregamos también el yodo en solución llamada Lugol, entonces vemos aquí que no se produce el color oscuro, sino se forma solamente pues un halo transparente alrededor del crecimiento. Esto quiere decir que si no se formó el color oscuro, quiere decir que se degradó por efecto de la amilasa el polisacárido en glucosas. Y la glucosa ya no reacciona con el yodo. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta prueba? ¿Se acuerdan que eso se los preguntaron en el examen del laboratorio? Ok, seguimos con digestión de macromoléculas. Ahora pues vamos a ver cómo se degradan las proteínas. Sí, aquí usamos gelosa leche y gelatina, gelosa gelatina. Entonces aquí pues podemos ver que las proteínas pueden ser hidrolizadas por medio de unas enzimas proteasas y que pueden generar polipéptidos. Y estos polipéptidos, si existen unas peptidasas, pues los vamos a degradar hasta aminoácidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay con la caseína? Es la proteína de la leche. La caseína, pues no es otra cosa más que con una agrupación de diferentes caseínas. Tenemos la alfa, beta, kappa caseína, ¿sí? Que tienen una región polar y una región apolar, como estamos viendo aquí en esto. Entonces, todo eso hace que se puedan unir formando micelas. De ahí el color blanco que genera la leche, ¿sí? Porque lo que estamos observando ahí son micelas de ese color blanco. Entonces, cuando nosotros sembramos una gelosa leche, ¿sí? Vamos a poder observar que si existe la enzima caseinasa, pues obviamente va a romper las micelas, ¿sí? Va a degradar estas micelas y al degradarlas, obviamente se observa un halo transparente alrededor de ellas, en donde se encuentra el crecimiento. Donde no ha llegado el crecimiento o no se ha vertido la enzima caseinasa, pues obviamente permanece el color blanco de las micelas intactas. ¿Sale? ¿Sí? ¿No hay duda? Seguimos ahora con la prueba de gelatina en placa. ¿Sí? Aquí lo que vamos a tratar de poner de manifiesto es la capacidad de producir gelatinasas. ¿Sí? Entonces vamos a sembrar aquí nuestra gelatina, la podemos sembrar por estría cruzada o simplemente por una estría recta, como en este caso. Entonces observamos que la gelatina es transparente. ¿Cómo la ponemos de manifiesto? ¿Con qué la ponemos de manifiesto? Gabriela. Eso ya fue una pregunta del examen de laboratorio. Creo que es con cloruro mercúrico, ¿no? Sí, es cloruro mercúrico. Ese es correcto. Sí, nosotros, ¿qué va a suceder con el cloruro mercúrico? El cloruro mercúrico va a reaccionar con la proteína completa. ¿Sí? Si no ha sido degradada, le agregamos cloruro mercúrico, pues todo se va a precipitar la proteína completa. ¿Sí? Por eso se pone blanco cuando agregamos el cloruro mercúrico. Y obviamente si no hay gelatinasas, pues no va a haber ningún halo transparente.
Entonces, cuando agregamos y se forma el halo transparente, este halo transparente quiere decir que se produce la gelatinasa que degrada prácticamente a la gelatina hasta aminoácidos, ¿sí? Y entonces, pues los aminoácidos ya no precipitan con el cloro mercúrico. ¿Ok? Y después pues tenemos pues la prueba de gelatina en tubo o llamada licuefacción. Sabemos muy bien que la gelatina, pues si la ponemos a una concentración aproximadamente del 12%, pues es un agente solidificante, ¿sí? Si lo inoculamos y ese microorganismo puede producir la enzima gelatinasa para degradar esa gelatina, pues si es positiva, vemos que pues al ser degradada perdió su capacidad de solidificación y entonces pues prácticamente se cae lo que sería la gelatina ya degradada y se queda en forma líquida, ¿sí? Una prueba negativa, si no hay gelatinasas, es que permanece prácticamente sólida, obviamente previamente haberla mantenido en refrigeración, porque pues, la gelatina es muy fácil que se funda por efecto del calor. Inclusive nada más con tenerlas unos minutos en la mano, se empieza a fundir por el calor de nuestra mano. ¿Vale? Entonces aquí hay una prueba positiva, vean cómo se cayó aquí, perdió la capacidad de solidificarse, y una prueba negativa se mantiene sólida. Seguimos con macromoléculas, en este caso nos metemos con aquellos lípidos que podemos observar. Entonces vemos la presencia de fosfolipasas. Las fosfolipasas ya vimos que existen en la membrana de los eritrocitos, que son los fosfolípidos, y en lo que sería pues otros productos como la yema de huevo, ¿sí? La yema de huevo también tiene muchos fosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Sabemos que los fosfolípidos tienen dos partes, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. La parte hidrofílica es la que está en contacto con el medio externo, que generalmente es acuoso, y la parte hidrofóbica es la que está formada por cadenas de ácidos grasos, saturados e insaturados, ¿sí? Y entonces hay microorganismos que producen fosfolipasas para generar ruptura de estos en diferentes puntos. Por eso vamos a ver pues, que un microorganismo puede tener una o más fosfolipasas. Por eso es que vamos a ver cuando hay una hemólisis alfa o una hemólisis beta. Entonces tenemos la fosfolipasa A1 que rompe en el primer carbono la unión con el ácido graso. ¿Sí? Está rompiendo la unión éster de este lípido. La fosfolipasa A2 rompe en el segundo carbono intermedio del glicerol con la unión con el otro ácido graso, ¿sí? en la unión fosfodiéster. ¿Sí? La fosfolipasa C rompe en la unión del glicerol con el grupo fosfato, ¿sí? Y entonces, pues aquí, pues prácticamente lo dejamos sin fosfato. Y la fosfolipasa D está rompiendo en la unión del fosfato con los siguientes productos. Como vemos aquí estamos observando todo lo que es después del fosfato, ¿sí? Esta cadena después del fosfato es la parte X que estamos observando aquí. Entonces ahí rompería la fosfolipasa B. ¿Ok? Y entonces si tiene todas las fosfolipasas, pues obviamente va a digerir completamente los fosfolípidos y nos va a formar pues una hemólisis beta. Pero si no tiene algunas, o nomás produce una o dos, pues la degradación no es completa, ¿sí? Si no, por eso se forma con lo que sería una hemólisis alfa. Y si no tiene ninguna, pues simplemente es una hemólisis gamma, ¿vale?
Y es lo que estaríamos viendo aquí. Aquí vemos una hemólisis beta, una hemólisis gamma y una alfa hemólisis y una hemólisis gamma o no hemólisis. ¿Sí? Que es lo que estamos observando bien aquí. Vean cómo se ve este amarillo verdoso en esta hemólisis, que sería la hemólisis parcial o hemólisis alfa. Y aquí se ve totalmente transparente alrededor de la colonia de crecimiento. Es una hemólisis beta. Y aquí, pues no hay hemólisis. Digestión de macromoléculas en el medio de Bain-Parker, pues que es muy similar al yema de huevo con otros componentes adicionales como el perulito de potasio. Entonces aquí nosotros sembramos, principalmente va dirigido a estar identificando a Staphylococcus aureus. Y entonces vean cómo crece aquí formando las colonias negras, porque son capaces de reducir el telurito, ¿sí? Y sí, pues aquí se ve la producción de lecitinasas, ¿sí? Por parte de Staphylococcus, porque se ve este halo opalescente que vemos alrededor de la colonia. ¿Sí? Este halo que se observa es por la degradación de los fosfolípidos y los convierte en diacilglicéridos. Y aquí estamos viendo una toma más cercana para que vean cómo se observa el halo opalescente. Y por último, la leche tornasolada, la prueba de la leche tornasolada. ¿Sí? Pues prácticamente en la leche tornasolada podemos ver pues varias pruebas. Uno sería ver si fermenta la lactosa por medio de la acidificación, si forma un coágulo, ¿sí? Y lo puede digerir, o realiza una peptonización, o pues prácticamente produce una alcalinidad por medio de transformar las proteínas en amoníaco y la reducción del tornasol, o sea que pueda transferir electrones a este indicador. Entonces, en la acidificación se da por la fermentación de la lactosa. Si la fermenta va a producir galactosa y glucosa, y obviamente entran a glicólisis hasta producir ácido pirúvico. Y de ácido pirúvico, pues se va a la producción, pues ya sea de ácidos orgánicos o la vía ácido mixta, en donde puede producir ácido láctico, ácido butírico, CO2 y nitrógeno molecular. Entonces está acidificando, pues el tornasol también es un indicador de pH que nos puede decir que cuando está ácido se torna de color rojo o rosa. En la formación del coágulo, pues muchas proteínas que se secretan en enzimas, como la renina, que puede ser generada por un microorganismo y convierte la caseína en paracaseína, y eso es lo que forma un coágulo. Sin embargo, ¿sí? Eso se nota mucho pues, en las vacas, donde tiene esos microorganismos que producen renina. Sin embargo, en las proteínas de la leche, pues ese caseinato que es soluble, pues por la presencia de ácidos orgánicos que disminuyen el pH, pues pueden convertirlo en un caseinógeno insoluble. Entonces, esta formación de coágulos puede ser también por la acidificación del medio, por la producción de ácidos orgánicos. ¿Ok? Y si se realiza una peptonización, pues las proteínas de la leche son digeridas por una caseinasa que lo convierte en péptidos. Cuando está en péptidos, la parte de la leche de color blanco se transforma prácticamente como en pedacitos que serían las micelas de esos péptidos, son muy pequeñitos, ¿sí? Y cuando pues prácticamente tenemos una alcalinidad es porque las proteínas fueron degradadas, ¿sí? Y sus productos finales fue
amoníaco. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo una proteinasa, después una peptidasa y después pues lo que sería los aminoácidos pueden ser desaminados para producir amoníaco. Y por último la reducción del tornasol. ¿Sí? Entonces estas reacciones principalmente en lo que sería la acidificación, pues puede ser que nuestro tornasol que tiene un color inicial violeta pueda estar siendo un aceptor final de electrones para observarse que cambia a incoloro o el blanco de la leche. ¿Sí? Entonces aquí el tornasol está pues adquiriendo ser el aceptor final de electrones que se están generando en esta parte de la leche por el crecimiento microbiano. ¿Ok? Ok, eso sería de macromoléculas. Vámonos con carbohidratos. Entonces, en el metabolismo de carbohidratos, pues el principio de la fermentación sería determinar la capacidad del microorganismo para fermentar un carbohidrato en específico incorporado en un medio basal produciendo ácido o ácido visible con gas. ¿Sí? Esa sería la fermentación a partir de un carbohidrato que ponemos en el medio, donde lo vamos a inocular, lo vamos a crecer y ver si produce ácido o ácido con gas. Entonces los carbohidratos que se pueden adicionar aquí, pues muchos de ellos son polisacáridos, trisacáridos o disacáridos, que son carbohidratos complejos, que por la estructura que tienen no pueden entrar a la célula para ser degradados, sino que tienen que ser metabolizados previamente para que pues, puedan entrar de manera, una unidad más pequeña, ya sea en monosacáridos que sean menos complejos. Obviamente, aquí lo que vamos a observar es que pues, los microorganismos para poder introducir estos carbohidratos que vienen polimerizados o en una estructura más grande, pues deben de producirse enzimas extracelulares, ¿sí? Y que también a nivel de membrana tienen que ser unas permeasas para poder introducir estos carbohidratos en su estructura más pequeña, ¿sí? ¿Vale? Entonces veíamos que la fermentación es un proceso anaeróbico, ¿sí? Donde pues hay una oxidación-reducción metabólica en donde el sustrato orgánico sirve como aceptor final de electrones en lugar del oxígeno, ¿sí? Y los productos producidos por la fermentación del carbohidrato van a depender de pues, varios factores. Uno depende del microorganismo, ¿sí? Ya que no todos van a seguir la misma vía. Otra, la naturaleza del sustrato. Y por último, los factores ambientales. Sobre todo, la temperatura y el pH, en este caso, la acidez que produzca. Entonces, en este metabolismo vamos a decir que los productos finales de la fermentación de carbohidratos y alcoholes, pues son gases, que se produce hidrógeno y CO2, ácidos orgánicos, alcoholes y cetonas, ¿sí? Entonces, estos productos finales van a depender, cuáles se produzcan dependiendo del microorganismo, ¿sí? Que pueda tener la capacidad de, pues, degradar el carbohidrato y convertirlo en un metabolito diferente. O sea, no todos pueden producir alcoholes. Se ha visto, por ejemplo, que las bacterias, la mayor parte de los que sí lo metabolizan, producen ácidos orgánicos. Y los alcoholes, principalmente, muchos de los que producen alcoholes son pues, las levaduras. La vía metabólica de la fermentación principal es la Enden-Mayer-Farnas, ¿sí? Aunque hay vías alternas como la Enden-Rudolph y la vía de las pentosas. Pero lo que tienen en común todas es que todas necesitan de fosforilar la glucosa para iniciar su vía metabólica. Sí, y hablamos que la fosforilación nos dice que es glucosa 6-fosfato.
¿Ok? Entonces aquí tendríamos pues, prácticamente lo que sería la glucólisis por la vía Enden-Mayer-Hof, ¿sí? Hasta llegar a ácido pirúvico. La otra sería la vía de las pentosas, vean también como parte de glucosa 6-fosfato, hasta llegar también a ácido pirúvico, más etanol, y la vía N-duodoroth, igualmente de 6-fosfato, pues prácticamente llega también hasta ácido pirúvico, pero vean cómo los metabolitos de cada vía son diferentes. Y en el metabolito de carbohidratos, pues simplemente pues vemos que la glucosa puede llegar hasta piruvato, pero cuando está como piruvato ya ese metabolito, pues dependiendo de lo que sería la vía que tomen y las condiciones, pues pueden ser diferentes los productos. Si es en la vía fermentativa, que nosotros sabemos que es de tipo anaerobio y las condiciones son anaerobias, entonces se puede ir a la producción de la vía ácido mixta, ¿sí? Que puede producir ácido láctico, ácido acético, ácido fórmico, etcétera, lo cual son pues compuestos o ácidos orgánicos que van a disminuir el pH. Otra vía también puede ser otra vía anaeróbica, que va en donde va a producir acetaldehído y alcohol etílico, ¿sí? Como mucho del caso de las levaduras. Y por otro lado tendríamos la vía del 2,3-butanediol, ¿sí? Donde tenemos un intermediario que sería el acetilmetilcarbinol o acetoína, ¿sí? Que también pues, es otro metabolito final. Y pues otra vía anaerobia sería la producción de ácido succínico y ácido propiónico. Entonces estas de los lados son vías, condiciones anaeróbicas, y si son las condiciones anaeróbicas, entonces el piruvato pues prácticamente pues puede producir ácido acetoacético, y ácido hidroxibutírico y alcohol butírico. Entonces, vean todo lo que podemos hacer con el ácido pirúvico. Y por último, pues que pueda irse a convertirse en acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs. Entonces, todo esto perfectamente se conoce esta parte como la vía ácido mixta. Y esta parte como la vía del 2,3-butanediol. ¿Sale? Entonces, en el metabolismo de carbohidratos, para poner de manifiesto que un carbohidrato ha sido fermentado o degradado, pues se tiene que adicionar un indicador de pH. Y entonces, el que generalmente se utiliza es el rojo de fenol en la mayor parte de las pruebas. Y pues cuando es un pH ácido, o pH neutro, vamos a partir, que tiene un rojo naranja, un color rojo naranja que está pH 7,4, cuando se acidifica se vuelve de color amarillo solamente con bajar por debajo de 6,8, y se vuelve rojo intenso cuando su pH está por arriba de 7,4. ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos viendo la reacción, está la fermentación del carbohidrato, tenemos el indicador, ponemos la bacteria, entra esto a glicólisis y vemos que se produce CO2, hidrógeno y unos aldehídos que forman un cambio de color o ácidos orgánicos. Y es lo que estaríamos viendo aquí. Aquí vemos la fermentación de carbohidratos en tubo de Duncan. Observamos aquí pues que tenemos nuestro tubo inoculado con el medio conteniendo el carbohidrato de prueba, ¿sí? Y pues si es fermentado va a empezar a pues acidificar y va a cambiar el indicador de pH, ¿sí? ¿Qué sucede si no lo fermenta? Si no lo fermenta, entonces pues siempre los microorganismos tienden a buscar una fuente alterna de carbón,
¿sí? Y eso sería, por ejemplo, la peptona. Si la peptona la usa como una fuente de carbono alterna, ¿sí? De manera anaeróbica o aeróbica, pues puede degradar la peptona hasta amoníaco, y obviamente esta es una sustancia alcalina. Entonces esto nos quiere decir que si se pone rojo, pues no hay fermentación del carbohidrato, pero sí hay digestión de las peptonas, produciendo un pH alcalino. En este segundo vemos una fermentación del carbohidrato por la producción de ácidos orgánicos que hicieron que virara el indicador a color amarillo, pero no hay producción de gas. Y en este último, dentro del tubo de la campana de Durkheim, pues obviamente se ve un desplazamiento del medio por efecto de que se produjo gas. ¿Sí? Como vemos aquí los productos finales de la fermentación. Entonces aquí hubo producción de ácidos orgánicos porque cambió el indicador amarillo, pero hubo producción de gas. ¿Qué gas creen que puede estar aquí almacenado? Noelia. ¿Qué gas podemos poner aquí? En este último tubo que tiene nuestra campana de Durkheim. ¿Puede ser CO2? ¿Puede ser qué? CO2. ¿CO2? ¿O no? Me temo que no. ¿Por qué? El CO2 también es un gas que se produjo, pero resulta que el CO2 es soluble en el medio, ¿sí? Entonces no se queda nada más como gas, sino se solubiliza en el medio. Lo que sí no se solubiliza es el hidrógeno. Entonces el gas que tuviéramos aquí en esta burbuja sería hidrógeno, ¿ok? Que no es soluble en el medio. Seguimos con Kliegler. Kliegler, pues obviamente sabemos que contiene lactosa, contiene glucosa, ¿sí? Contiene peptonas y además, pues tiene por ahí tiosulfato de sodio, con la que podemos ver la producción de ácido sulfídrico. ¿Ok? Entonces, Kliegler, inclusive, pues se puede formar gas también. Entonces vemos que la lactosa, pues si hay presencia de una beta-galactosidasa, pues la va a romper en glucosa más galactosa. ¿Sí? Y esa glucosa o galactosa pueden entrar al ciclo de Krebs en las condiciones aeróbicas y producir CO2 más agua y energía, y obviamente los ácidos orgánicos. ¿Sí? Si se va la glucosa por la vía Enden-Meyerhof como proceso anaerobio, pues produce los ácidos orgánicos, airenos, alcoholes, gases como CO2 e hidrógeno y energía. ¿Sí? Entonces, eso va a ser importante para que veamos qué es lo que sucede. Fíjense, cuando nosotros inoculamos nuestro tubo, pues obviamente está neutro por efecto del indicador. A las 6 horas hay un consumo de glucosa en la parte del fondo en condiciones aeróbicas. ¿Qué es lo que se está produciendo? Ácidos orgánicos, aldehídos o alcoholes, principalmente ácidos orgánicos, por eso vira hacia un color amarillo que significa pH ácido. Pero esto es por efecto del metabolismo de la glucosa. ¿Qué pasa después? Después de que se terminó la glucosa, pues obviamente pues hay una transformación en el pico de flauta en las condiciones aeróbicas, otra vez a color rojo. ¿Por qué? Porque mientras hace el cambio metabólico de las enzimas que degradaron la glucosa, ahora las cambia para que pues, pueda utilizar la lactosa, y la lactosa, ese metabolismo va a ser en condiciones aeróbicas, pues simplemente mientras sucede ese cambio,
pues el microorganismo tiene que mantenerse vivo comiendo algún sustrato, por lo que usa las peptonas, ¿sí? Entonces, si degrada peptonas, pues produce amoníaco y va a alcalinizar el medio. Por eso vuelve otra vez a ser rojo. Y después de 24 horas, a las 24 horas, si esto se fue prácticamente a entrar al ciclo de Krebs en condiciones aeróbicas, produce CO2 más energía más ácidos, ¿sí? Y entonces aquí podemos decir que metabolizó tanto la lactosa como la glucosa. Y todo el tubo es amarillo. ¿Qué tal si no metaboliza la lactosa? Pues simplemente se queda tal como estaba, ¿sí? Se queda por la formación por la degradación de las peptonas con esta parte roja que es el pico de flauta y en el fondo que sí fermentó la glucosa de color amarillo. ¿Ok? Y si tiene la capacidad de usar el tiosulfato para producir ácido sulfídrico, ¿sí? Que es un gas. El gas no lo podríamos ver aquí, entonces vamos a tener una sustancia que nos puede revelar si se produjo ácido sulfídrico o no. Y esto sería la presencia de una sustancia que contenga fierro, que produzca estos iones férricos, ¿sí? Y produzca ácido sulfúrico, reacciona formando un sulfuro ferroso y eso hace que se forme un precipitado negro. Entonces veríamos aquí si hay ácido sulfúrico positivo, veríamos aquí prácticamente una zona negra. Sobre todo porque el ácido sulfúrico solamente se va a poner de manifiesto si existen condiciones ácidas, ¿sí? Si no hubiera aquí prácticamente un pH ácido, no se formaría el ácido sulfúrico ni se vería el color negro. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y esto es lo que veríamos en un tubo de Clipper. Vean aquí, pues hay fermentación de lactosa y formación de glucosa. En este hay fermentación de glucosa, pero no hay fermentación de lactosa. En este, pues prácticamente igual, está la fermentación de ambos, lactosa y glucosa. En este hay glucosa que acidificó y se observa la producción de ácido sulfídrico en color negro, precipitado sulfuro ferroso. Y sería una lactosa negativa. Producción de gas. Aquí vemos cómo algunos microorganismos producen tanto gas que pueden romper el medio, pueden elevarlo, vean el fondo, se quedó vacío, ¿sí? Y pues no observamos más que el gas. Inclusive puede romper el medio por la mitad. ¿Ok? Las otras pruebas de carbohidratos sería RNIBP. RNIBP es la prueba del rojo de metilo, BP es Bogues-Pascal. ¿Qué nos va a determinar RM? Es rojo de metilo, es si el microorganismo se fue a la vía ácido mixta a partir de piruvato para producir ácidos orgánicos. Aquí vemos en que esta glucosa se transformó en ácido láctico, ácido acético y etanol, ¿sí? Más en otros pasos con ácido fórmico. Si se va por la vía de BP, es irse a la producción del 2,3-butanediol, teniendo un intermediario que es la cetoína, ¿sí? O acetilmetilcarbinol. Esto va a ser importante porque esta es la que nos va a poner de manifiesto si se fue por esta vía del Bogues-Pascal. Entonces aquí tenemos rojo de metilo, ¿sí? Para las dos utilizamos un medio que se conoce como caldo glucosado, o sea, la glucosa, pues va a ser el carbohidrato de prueba aquí, para saber hacia qué vía se fue la glucosa, si en la vía ácido mixta o a la vía del 2,3-butanediol. Entonces aquí observamos rojo de metilo, ya una vez que lo incubamos,
le agregamos unas gotas de rojo de metil, alrededor de 5 gotas, y se va a formar exactamente un color rojo. ¿Qué significa esto? Que el rojo de metilo, su pH de Vide, cambia a rojo por arriba se queda amarillo. Entonces, para que se producción de ácidos orgánicos en una buena cantidad, van a bajar el pH y que se forme este color rojo con el rojo de metilo. ¿Sí? Por eso también esta prueba también se llama prueba de acidez. ¿Sí? Por la cantidad de ácidos orgánicos que tiene que producir para bajar el pH a este 4.5. ¿Sí? ¿Vale? Y en el caso de Voges-Boscauer, entonces si hay producción de acetoína, pues resulta esta reacción. Entonces tenemos el alfa-naftol, ¿sí? Y la acetoína que esté presente en presencia de KOH creatina, lo que se va a hacer es que se forma un diacetilo con esta reacción, y el diacetilo, prácticamente, pues nos va a generar un núcleo quinoideo, ¿sí? Y este diacetilo se convierte perfectamente en un color rojizo. Entonces, lo que estamos observando aquí es que en una prueba de Voges-Boscauer positiva, ¿sí? Nos está diciendo que existe la acetoína por la formación del diacetilo, que forma un color rojo. Si no se forma la acetoína o no hay 2,3-butanediol, pues no se forma el color rojo. ¿Vale? Y por último, en carbohidratos tendríamos la utilización de ácidos orgánicos. Ya vimos en sus presentaciones que vimos lo que sería el medio de citrato de Simmons y el medio de caldomalonato. Aquí se utiliza el indicador azul de bromotimol y vamos a ver cómo pues el citrato, si se utiliza como fuente de carbono, se convierte en acetato más oxalacetato, y el oxalacetato se convierte en piruvato más CO2. ¿Sí? Y la fuente de nitrógenos aquí va a ser, pues, prácticamente las peptonas que se convierten en amoníaco dan el pH alcalino. Sin embargo, en citrato de Simmons, en lugar de peptonas, pues va a tener una sustancia que se llama fosfato diamónico, ¿sí? Que es un fosfato que si se utiliza, ¿sí? Puede formar lo que sería amoníaco. Entonces aquí vemos nuestro citrato de Simmons de color verde por el azul de bromotimol, ¿sí? Y si crece, pues se considera que se usó como fuente de carbono el citrato, ya que es la única fuente de carbono que tiene, ¿sí? Y además, pues hubo producción de amoníaco. ¿Por qué? Porque se utilizó las peptonas o el fosfato de amonio y alcalinizó el medio cambiando el color verde neutro hacia un color prácticamente azul, ¿sí? Que sería el color alcalino. Metabolismo de aminoácidos. Pues aquí vemos la prueba de SIM, ¿sí? Para ver la movilidad, la producción de ácido sulfídrico y la producción de indol. ¿Sí? Entonces, vemos que el indol se produce a partir del triptofano, ¿sí? Por efecto de una triptofanasa, ¿sí? Y una desaminación, y se produce el indol más ácido pirúvico y amonio. ¿Sí? El indol sí se produce en la presencia del reactivo de Kovac, que sería el paradimetilaminobenzoaldehído, ¿sí? Reacciona con el indol y se produce un color rojo-violeta. Entonces, aquí es cuando le agregamos nosotros a nuestro tubo el reactivo de Kovac o el reactivo de Ehrlich, que tienen este principio activo, ¿sí?
¿vale? Y pues en el caso de la producción de ácido sulfídrico, pues hay el aminoácido cisteína en este medio de zinc, ¿sí? El cual, si existe una cisteína desulfurasa, pues prácticamente desulfura la cisteína, libera el grupo sulfidilo y lo convierte en ácido sulfídrico, que es un gas. Y este gas, pues vamos a ponerlo de manifiesto por las sustancias de fierro que existen en el medio y producir un sulfuro ferroso, que es un precipitado negro, ¿sí? Si no tiene cisteína, entonces puede tener tiosulfato y puede tener una enzima, la tiosulfato reductasa, también para producir ácido sulfídrico. ¿Ok? Y esto es lo que veríamos en un medio de zinc. Vemos aquí movilidad. La movilidad se manifiesta porque si nosotros sembramos por picadura, vean cómo el crecimiento solamente en la picadura, eso quiere decir que no es móvil el microorganismo. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí se ve que se empieza a enturbiar pues en las partes externas a la picadura, ¿sí? Entonces, esta es una movilidad del microorganismo, es una movilidad positiva, ¿sí? Contra un testigo, pues que no tiene nada de crecimiento. El indol, agregamos las gotas de reactivo de Kovac o Ehrlich, si se forma el color rojo, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un indol positivo. Si no se forma, si se forma, se queda de color amarillo normal, es un indol negativo. Ácido sulfídrico. Vean aquí, pues una prueba positiva es el precipitado negro que estamos observando. Y además este tiene movilidad, ¿por qué? Porque se difundió en todo el tubo. Si no hay precipitado negro, es ácido sulfídrico negativo. ¿Ok? Aminoácidos, la producción de amoníaco indol. Aquí se utiliza un caldo triptona, el cual igual se inocula con la cepa. Y al final de la incubación le agregamos el reactivo de Kovac para hacer la prueba del indol, ¿sí? Y si se pone rojo es positivo, si se pone amarillo es negativo. Y la producción de amoníaco se puede observar porque las peptonas, pues ya sea en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, se produce amoníaco. Y esto lo podemos perfectamente poner de manifiesto si agregamos un papel tornasol, que pues, como que funciona como indicador prácticamente de pH. Ese tornasol rosa vira un color azul indicándonos que es un pH alcalino. Tenemos el medio Lía, vemos la descarboxilación, aquí hay varias pruebas que podemos ver en medio Lía, la descarboxilación, desaminación, ¿sí? Y producción de ácido sulfídrico. Entonces, ¿qué pasa aquí con Lía? Pues el componente principal que tiene es la lisina. Esta lisina, si hay una lisina descarboxilasa, se descarboxila y produce cadamina, que es una diamina. Como diamina, pues produce un pH alcalino, el cual es detectado por el indicador que es púrpura de bromocresol, ¿sí? Y ese indicador pues, nos va a generar un pH alcalino, pues prácticamente una coloración púrpura. Sí, prácticamente no descarboxila, ¿sí? Porque la descarboxilación solamente se ve en condiciones aeróbicas y las condiciones aeróbicas están en el fondo del tubo. Entonces, si no descarboxila, entonces lo que utiliza es la glucosa que también existe en el medio y lo que hace es generar un pH ácido, por eso se ve de color amarillo en el fondo, por la fermentación de la glucosa en condiciones anaeróbicas. ¿Ok? Esto sería la descarboxilación. Entonces, aquí está la desaminación. En la desaminación es una prácticamente utilización de la lisina para desaminarla, y esto es en condiciones aeróbicas.
y observamos el cambio del indicador a un color rojo prácticamente en todo el tubo. Esa sería una desaminación positiva. Y si se mantiene el tubo púrpura o si hubo no hubo descarboxilación, se considera una desaminación negativa. Y la producción de ácido sulfídrico, pues el medio tiene tiosulfato, y ese tiosulfato puede ser reducido por una tiosulfato reductasa, y pues liberar lo que sería el ácido sulfídrico, que reacciona con los iones férricos y producen un precipitado de sulfuro ferroso de color negro. Si no se ve el color negro, entonces es ácido sulfídrico negativo. Y por último tendríamos las pruebas de respiración. En las pruebas de respiración, una prueba es la utilización del azul de metileno como aceptor final de electrones diferente al oxígeno. ¿Sí? Que eso es en nuestro medio, usamos un medio de leche, ¿sí? Leche descremada al 10%, y vamos a utilizar como indicador de oxidorreducción el azul de metileno. Si está presente el azul de metileno en el crecimiento de los microorganismos y existe la capacidad de producir una reductasa, entonces el azul de metileno es utilizado como aceptor final de electrones en lugar del oxígeno. Para evitar la entrada del oxígeno, a ese tubo con leche se le agrega pues, prácticamente lo que sería un sello de aceite mineral, conocido también como Nucol, ¿sí? Y entonces lo que sucede es una transferencia de lo que se está metabolizando, una transferencia de los electrones al azul de metileno, que en estado oxidado es de color azul, pero cuando se reduce, se va a su forma leuco, que es una forma incolora. ¿Sí? ¿Vale? Y aquí estaríamos viendo qué sucede. Vean aquí el sustrato. Hay una utilización del sustrato. Se forma la reducción de las coenzimas NAD+FAD, y esos van pues, a los citocromos o al azul de metileno. Y los citocromos, si le quitamos el oxígeno, ¿sí? Porque le ponemos el aceite mineral, entonces ya no se puede ir la coenzima reducida a los citocromos porque no hay salida con el oxígeno. Entonces utiliza el azul de metileno en condiciones anaeróbicas para darle sus electrones a este azul de metileno y obviamente reducirlo como lo estamos viendo aquí en la prueba. ¿Ok? Y también usamos aquí en la respiración la reducción de nitratos a nitritos. Los nitratos, ¿sí? Que usamos aquí en medio de caldo nitrato, esos nitratos en presencia de la bacteria, pues pueden también ser utilizados como aceptor final de electrones, de tal manera que reducen los nitratos a nitritos. ¿Sí? O sea, les donó electrones, y estos electrones obviamente se convirtieron en la molécula de nitratos a nitritos. Esto no se puede quedar nada más así, sino también si tiene más capacidad, pues simplemente esos nitratos pueden pasar por nitritos hasta llegar a nitrógeno molecular. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver esto? Nada más para ver la prueba de nitritos, de existencia que se redujeron a partir del nitrato. Los nitritos los hacemos reaccionar con dos reactivos, el ácido sulfanílico y el alfa-naftilamina. ¿Sí? Estos dos van a reaccionar en presencia del nitrito. ¿Qué es lo que van a hacer con el nitrito? Pues prácticamente formar un compuesto, ¿sí? Un compuesto de color rojo, porque se está formando pues un grupo diazónico, que sería este que estamos observando aquí. ¿Sí? Este grupo diazonio, ¿dónde sale? Pues aquí vemos el ácido sulfanílico con su amina. Este nitrito, pues prácticamente se introduce en lo que sería la alfa-naftilamina, reacciona con ella
y ya que tiene los dos nitrógenos, entonces forma el enlace diazonio y eso nos genera un color rojo. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, ¿cómo sabemos que se fue, si esto salió negativo, no se formó el color rojo, si no sigue pues, prácticamente de un color blanco o incoloro? Entonces, para probar si sigue como nitratos o se fue hasta nitrógeno molecular, entonces vamos a agregar pues unas granallas de zinc, ¿sí? Si hay un color rojo, ¿sí? Si se forma un color rojo al agregarle zinc, pues prácticamente podemos decir que está reaccionando con el nitrato. Entonces no hubo ni nitritos y no hubo ni nitrógeno molecular. Si estos nitritos se quedan incoloros, ¿sí? Entonces, perdón, es al revés. Los rojos indican que hubo nitritos, ¿sí? La ausencia de nitritos del tubo de zinc. El color muestra que la bacteria no reduce nitratos. Ah, ok. Sí, está bien. El zinc quiere decir que la presencia de zinc es que hay presencia de nitratos, no hubo reducción, pero si se queda incoloro, entonces esto se fue hasta nitrógeno molecular. ¿Vale? Y por último tendríamos las pruebas de citocromo oxidasa, ¿sí? En este caso, para hacer la prueba de citocromo oxidasa, primero cultivamos en una placa de filosa simple, pues la cepa, de ahí tomamos pues una muestra del crecimiento, lo ponemos en una tira de papel filtro, color blanco, y le agregamos el reactivo que sería el dimetil o tetrametil parafenilendiamina, ¿sí? Que pues esto se conoce como reactivo de oxidasa, pero realmente hay que decir la fórmula del reactivo de oxidasa, que sería dimetil o tetrametil parafenilendiamina, la cual pues prácticamente al reaccionar con los productos de la citocromo oxidasa produce una estructura que es el color de azul de indofenol y eso nos da un color púrpura. ¿Sí? Sí, una prueba positiva. Una prueba negativa, no se produce el color púrpura. Catalasa. La presencia de catalasa, otra vez ponemos en un portaobjetos una suspensión de la muestra de cultivo, le agregamos el peróxido de hidrógeno y lo que hace el peróxido de hidrógeno es que si existe la catalasa, esta va a ser degradada a agua más oxígeno en forma de gas y esto sería el burbujeo que se produce. Forma burbujas de oxígeno. ¿Vale? ¿Dudas de las pruebas bioquímicas, muchachos? Ok, pues les digo, de esto no vienen muchas, vienen como una o dos preguntas, creo que de pruebas bioquímicas, así es que no se preocupen mucho por estas. Preocúpense más por todo lo que vimos anterior. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Preguntas? ¿Dudas?